Hola, buenos días. Vamos a iniciar hoy lunes 13 de abril nuestra sesión de probabilidades. Vamos a ver nuevos temas. Espero que todos estén muy bien, sin mayores novedades, que todo esté en condiciones de fluidez, sin problemitas, chicos, y eso es lo más importante. Lo demás, quería informarles entonces, recordarles primero que el día 16, el jueves próximo, ustedes tienen un compromiso de hacer llegar el taller al ayudante y prepararnos también para la primera prueba que vamos a tener el próximo jueves 23. Por ahora, eso es con respecto a lo que dice relación con los procesos de evaluación. Y el material se lo subí ya espero que lo hayan recibido, se lo subí a Canvas y también les subí el video, de manera que ustedes lo puedan ver, el de la semana pasada. Entonces hoy día vamos a comenzar con el tema que dejamos pendiente en nuestra sesión anterior. A no ser que tengan alguna consulta, alguna aclaración que quieran ustedes realizar, sería bueno que lo podamos ahora responder si es que tengo la respuesta. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión. Recordemos que fue lo último que vimos así de manera rapidita en la clase anterior. Bueno, vimos los teoremas de probabilidades. ¿Qué más vimos? Vimos el supuesto de equiprobabilidad y finalmente vimos algunas aplicaciones del supuesto de equiprobabilidad. Y una consideración importante respecto de la clase pasada es que para poder abordar un problema, nosotros desarrollamos una secuencia que parte desde la definición del experimento a la construcción del espacio muestral, la construcción de los sucesos y finalmente para llegar a la función de probabilidad que nos permite calcular una probabilidad bajo el supuesto de equiprobabilidad. Y de esa manera nosotros aplicamos nuestro supuesto de equiprobabilidad y definimos entonces un fenómeno aleatorio, construimos el espacio muestral, que es la segunda etapa, construimos después los sucesos y finalmente calculamos entonces las probabilidades asociadas a cada uno de los sucesos y vimos que se pueden calcular simplemente viendo cuántos casos favorables y cuántos casos posibles hay en el espacio de resultados del suceso respecto de omega, y vimos también que podíamos hacer uso de análisis combinatorio. Hoy día vamos a incorporar un concepto nuevo que se llama probabilidad condicional y vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar a revisar este concepto. Y yo aprovecho de informarles que en Canvas esta PPT está arriba para que ustedes la puedan tener. Y además agregué un taller que está asociado exclusivamente al tema de probabilidad. Así que tenemos ya un primer taller para poder empezar, para que ustedes empiecen a trabajar. En ese taller vienen problemas donde ustedes tienen que resolver y algunos problemas están resueltos. Así que hay una mezcla de problemas resueltos con problemas por resolver, que ustedes pueden ir consultando a su ayudante o a mí cuando sea necesario ver de qué manera pueden abordar algún ejercicio. ¿Sí? Sí, vamos,
Gracias. Bueno, Diego. Diego me recuerda que mandamos un link, yo mandé un link ayer para que ustedes descargaran R. Lo que pasa es que, claro, ese lo vamos a usar. Acuérdense que nosotros vamos a tener una sesión de laboratorio, que es clase por medio, en los días miércoles. Eso lo tenemos pendiente, y yo creo que eso lo vamos a partir después de hacer la prueba. O sea, la próxima semana, inmediatamente después, vamos a tener un miércoles donde vamos ¿cómo se llama? Yo les voy a mostrar qué es lo que es R, cómo opera. Mientras tanto, ustedes tómense el tiempo para bajar ese programa, dado que es un programa súper potente y es simple de usar. Así que vamos a trabajar algunas cosas con él, y después, una vez que ustedes ya aprendan un poquito a manejarlo, vamos a dar un trabajo que ustedes van a tener que desarrollar hasta fin de semestre, y ustedes, una vez que ya ese trabajo esté hecho por ustedes, me lo envían. Ya con eso estaríamos cubiertos con ese tema, por si acaso. Así que vamos a aplicar ahí mucho de la estadística descriptiva, la vamos a ir viendo con ese software. Ya, entonces, es importante que lo bajen, es muy fácil bajarlo desde la opción que yo les di, por si acaso. Entonces, ahora vamos a comenzar, vamos a seguir nuestra sesión de probabilidad condicional. Y digamos lo siguiente, que es bastante frecuente estudiar la probabilidad de la ocurrencia de un suceso, pero condicionado a la hipótesis de ocurrencia de otro suceso. Entonces, por ejemplo, hoy día nos encontramos en una emergencia sanitaria a nivel mundial, y esta se prolonga por 6 meses más, supongamos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tenga una importante incidencia esto en el mercado del trabajo? Entonces, obviamente que la prolongación de la emergencia sanitaria va a tener un efecto directo sobre el mercado del trabajo. De hecho, ya lo tiene. Entonces, tenemos una relación aquí entre dos eventos. Uno, lo que nosotros esperamos que ocurra, y no necesariamente lo que esperamos que ocurra va a estar dependiendo o no dependiendo de lo que pase frente a esta situación que estamos planteando como situación sanitaria, pero también podría ocurrir que este efecto de emergencia tenga un efecto directo. O sea, estas dos situaciones se pueden dar. Entonces, esto es lo que nos dice de la dependencia probabilística que puede tener un suceso sobre otro. Por ejemplo, nosotros sabemos que el precio del cobre en nuestro país, que es el producto más importante de exportación que tenemos, el cobre, depende en gran medida de cuánto sea el nivel de desarrollo que tengan ciertos países que nos compran, en particular China, por ejemplo. Si China tiene un crecimiento importante, es porque va a tener un efecto importante en el precio del metal rojo, en este caso, del cobre. Entonces hay una condicionalidad. Uno podría también que hay una condicionalidad en la cantidad de horas de estudio de un estudiante con los resultados que después tiene. Pero podría con algunos estudiantes no ocurrir. Pero en general la tendencia, la respuesta media es que sí. Mientras más horas de estudio tengamos dedicadas, mejores podrían ser los resultados. Entonces aquí tenemos una condicionalidad de un suceso sobre otro. Ahora, nosotros vamos a usar una notación respecto de la dependencia probabilística para expresar la condicionalidad, y la vamos a representar con este símbolo que es como una especie de slash separador entre un suceso y otro, y lo que nosotros estamos indicando con eso, al anotar A/B, estamos diciendo que el suceso A se encuentra condicionado a la ocurrencia del suceso B. De esta manera, entonces nosotros podemos presentar
dos casos posibles. Por ejemplo, el primero, y esto tiene que ver con la dependencia probabilística. Pueden ocurrir dos cosas. Uno, que cuando yo condiciono A a la ocurrencia de B, la ocurrencia de B no tenga ningún efecto sobre A y eso me da que es igual, esté B o no esté B, me da lo mismo. La probabilidad va a ser igual a A. Pero la otra alternativa es que si hay una dependencia probabilística y por lo tanto B afecte a la ocurrencia de A. Y en ese caso esto sería distinto de probabilidad de A. Ya, aquí tengo entonces, esto se puede leer como, alguien lo podría interpretar como una I, ojo con eso que este es un palito nomás de divisor de esa expresión. Entonces, la probabilidad de A condicionado con B, si es igual a la probabilidad, quiere decir que B no tiene ningún efecto sobre A, y si es distinto, quiere decir que B sí tuvo un efecto sobre A. Entonces, en el primer caso, el suceso B no altera la ocurrencia, en el segundo sí altera, y el único causante probable es B. Entonces, esa es la idea inicial de probabilidad condicional, y ahora vamos a dar la definición de probabilidad condicional. Entonces, vamos a suponer que hay dos sucesos, A y B, del espacio muestral omega, y nosotros vamos a definir como probabilidad condicional de A dado B, como probabilidad de A dado B, como la probabilidad de un cociente de dos probabilidades. La probabilidad en el numerador está la probabilidad de que A y B se intersecten, dividido por la probabilidad del suceso que está en la condición, que se llama el suceso condicionante. Entonces, la probabilidad de B. Lo importante es que en esta definición, esta probabilidad sea un número positivo, porque si no quedaría indeterminado. No puedo tener probabilidad cero acá. Entonces tendríamos una condición. Esta es la definición de probabilidad de A dado B. Pero yo también podría cambiar la relación entre A y B y podría poner B condicionado con A. Bueno, si yo intersecto A con B, es lo mismo que intersecte B con A. Por lo tanto, tendría la probabilidad de A inter B dividido por la probabilidad de A. Y aquí la condición de probabilidad de A es una cantidad mayor que 0. Entonces, esta es la definición, básicamente, de probabilidad condicional. Y de acá podemos deducir algunas cosas importantes. Por ejemplo, si yo despejo del numerador, despejo la probabilidad de que ocurra A y B en forma simultánea, yo puedo observar que la probabilidad de que A y B ocurran en forma simultánea es igual a la probabilidad de B, la paso multiplicando para el otro lado, por la probabilidad de A condicionado con B. Y si yo despejo de acá la probabilidad de A inter B, porque la probabilidad de A inter B aquí y la probabilidad de A inter B aquí es la misma, y yo quiero calcular la probabilidad de A inter B, puedo despejar y pasar esto para el otro lado, y me quedaría que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado con A. Entonces, estas dos cantidades distintas son exactamente la misma probabilidad para explicar estas ocurrencias de simultánea entre A y B. Ahora, ¿por qué hay dos eventos? Bueno, porque en realidad esto que está acá se pueden combinar de dos formas posibles, y al combinarla de dos formas posibles, A inter B o B inter A, va a cambiar entonces la relación que hay entre A y B, de manera de que las formas posibles de calcular estas probabilidades van a quedar en dependencia de la cantidad de sucesos que yo tenga. Si yo aumento la cantidad de sucesos, esta expresión sigue aplicándose, pero de una manera distinta. Mire, aquí tengo, esto yo lo puedo hacer, lo puedo ver así. Si usted quiere calcular la probabilidad de A inter B, calcule primero la probabilidad de B, o hágalo así de todas maneras. Calcule primero la probabilidad de A, y después calcule la probabilidad de B, pero dado que ocurrió A. Entonces ponemos la probabilidad de B, dado. O bien, parta primero con la probabilidad de B, una vez que calcula la probabilidad de B, luego calcula la probabilidad de A, dado que ocurrió el suceso B. Entonces, es fácil de esa manera recordar esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo tres sucesos? ¿De cuántas formas yo puedo plantearme la intersección de tres sucesos? Bueno, hay una regla que dice que hay 3 factorial veces
de combinaciones entre tres posibles sucesos. Por ejemplo, una combinación podría ser A inter B inter C. Otra posibilidad serían B inter C inter A. Esta combinación que está aquí y esta combinación que está acá son idénticas. Lo único que está diciendo es que primero fue A, segundo fue B, tercero fue C. Primero fue B, y luego C, y luego A. Y así tengo 4 combinaciones más, porque hay 6 combinaciones. Entonces, si yo aplico esto como regla a la cadena, yo digo, mire, yo quiero calcular esta probabilidad, entonces lo que voy a hacer es aplicar esta regla y decir, la probabilidad de A por la probabilidad de B, condicionado a que A ocurrió, por la probabilidad del que le sigue, que es la probabilidad de C, dado que A y B ya ocurrieron. Y de esa manera puedo calcular todas las probabilidades que yo quiera. Por ejemplo, esta probabilidad. ¿Cómo podríamos calcular esta probabilidad? Parto con la probabilidad de B, sigo con la probabilidad de C, dado que B ocurrió, y sigo finalmente con la probabilidad de A, dado que ocurrieron B y C simultáneamente, atrás. Entonces, tengo otras 4 combinaciones que se las dejo para que ustedes las puedan revisar. Entonces, esto es el concepto de probabilidad condicional. Y vamos a ver ahora algunas propiedades de la probabilidad condicional que son importantes que las podamos revisar así en términos, y algunas las vamos a demostrar también, y veamos de qué se trata. La primera propiedad de probabilidad condicional es que la probabilidad condicional, por definición, es una probabilidad, y por lo tanto es un número entre 0 y 1. Eso está en concordancia con los conceptos de probabilidad sobre la cual se basa toda esta teoría. Todas las probabilidades de cualquier suceso tiene que ser un número entre 0 y 1. Entonces, las probabilidades son magnitudes medibles en ese intervalo. Y por lo tanto, esta probabilidad está entre 0 y 1 sí o sí. La segunda condición es que si usted toma la probabilidad de omega, acuérdense que omega es el suceso seguro, y lo condiciona a un suceso A cualquiera, pero este suceso recuerde que es subconjunto de omega. Entonces la probabilidad de que ocurra omega, condicionado a cualquier suceso, sigue siendo 1. O sea, el suceso que está acá no tiene ningún efecto en A. Veamos la demostración. Si yo ahora quiero demostrar que esto es 1, lo que tengo que hacer es aplicar la definición. ¿Qué dice la definición? Si usted quiere la probabilidad de A de omega condicionado con A, usted haga el divisor entre la probabilidad de omega intersectado con A, dividido por la probabilidad del suceso condicionante. Ahí está. Ya, omega y A, al intersectarse, A es un suceso, es un subconjunto de omega. Por lo tanto, si usted intersecta un conjunto más grande con uno más pequeño, lo que va a quedar es lo único que es común. Y lo común es lo que es más pequeño en este caso, es A. Por lo tanto, este está contenido en A, me queda probabilidad de A. Probabilidad de A sobre probabilidad de A me da 1, y por lo tanto se demuestra que efectivamente esa condición es 1. Ya, y esta otra probabilidad que está acá es la probabilidad de ocurrencia de B condicionado a omega. O sea, aquí está invertida la situación. Por lo tanto, como B está definido sobre omega, lo que quiere decir es que la probabilidad de B condicionado con omega da la probabilidad de B como si no fuera condicionada. Vamos a demostrarlo y vamos a ver ahora qué ocurre. Si pongo probabilidad de B condicionado con omega y hago nuevamente, le tomo la definición, tomo la probabilidad de B intersectado con omega, o lo mismo que omega intersectado con B, y lo divido por la probabilidad de omega. Yo sé que omega intersectado con B, el suceso que es común a ambos es B nada más, por lo tanto eso me queda probabilidad de B, y yo sé por definición que la probabilidad de omega vale 1, por lo tanto la probabilidad de B dividido por 1 es la probabilidad de B. Es decir que acá tengo entonces las 3 propiedades, y hay una cuarta propiedad importante que vamos a considerar ahora, y que es lo siguiente. Vamos a imaginar que yo tengo 3 sucesos de omega, ¿ya? Donde cada suceso entre ellos, pares de sucesos son disjuntos, o sea, tienen intersección vacía.
Entonces, este con este tiene intersección vacía, este con ese y ese con ese. Por lo tanto, aquí tengo la probabilidad de una unión de sucesos disjuntos que no tienen nada en común, que está condicionado a un suceso A cualquiera. Según esta propiedad, la probabilidad de la unión no es más que la suma de las probabilidades de cada uno condicionado con A. Con A. Por lo tanto, la probabilidad de B1 condicionado con A, más la probabilidad de B2 condicionado con A, más la probabilidad de B3 condicionado con A. Y esto lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Tomo la probabilidad de la unión de los tres sucesos y lo condiciono con A y aplico la propiedad, que dice que es todo este suceso que está acá lo tengo que intersectar con esto. Entonces me queda B1, unión B2, B3, intersectado con A. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a dividirlo por la probabilidad de A. Esta es la definición. Y ahora voy a aplicar las propiedades. Voy a tomar este, lo voy a intersectar con este, lo voy a unir con este lo voy a intersectar con este, lo voy a unir con este, y lo voy a tener B3 y lo voy a intersectar con este. Entonces veamos acá. Entonces tomo el primero, lo intersecto con A, el segundo lo intersecto con A, el tercero lo intersecto con A, y los uno, según estas uniones, divido por la probabilidad de A. Ya, ahora yo tengo la probabilidad de una unión de 1, 2 y 3 sucesos. B1, B2, B3, intersectado con A. Pero este con este es disjunto, este con ese es disjunto, este con ese es disjunto. Entonces, una probabilidad de una unión de sucesos disjuntos, por definición de la probabilidad, de la definición de probabilidad, si son disjuntos todos, esta probabilidad me queda probabilidad de B1 inter A más probabilidad de B2 inter A más probabilidad de B3 inter A. Me falta una. Listo, entonces aquí tengo las probabilidades de cada uno de ellos dividido por la probabilidad de A. Y ahora, como esto está dividido por la probabilidad de A, lo divido por probabilidad de A, esto lo divido por la probabilidad de A, y esto lo divido por la probabilidad de A. ¿Y qué representa la probabilidad de B1 inter A dividido por A? Bueno, esto es una probabilidad de tipo condicional. Estoy condicionándola a, condicionándola acá. ¿A quién estoy condicionando? A B1, en este caso está B2, en este caso está B3. 1, 2, 3. Y esto creo que es una sumatoria, por lo tanto escribo la sumatoria de 1 hasta 3, y escribo de 1 hasta 3 de el término que se repite, que siempre es el mismo, y ahí pongo entonces la expresión de la sumatoria. Y ahí yo he hecho esta demostración de que efectivamente la probabilidad de esta unión es la suma de las probabilidades, dado que son sucesos disjuntos. Si no fueran disjuntos, entonces tendríamos que restarle la probabilidad de la intersección de cada una de las veces que lo repitamos dos veces. Ya, y ahora, con esto, vamos a hacer algunos ejercicios, pero antes de hacer ningún problema, vamos a responder. A ver, Nicolás, que de forma, creo que es el 23. Sí, el 23 es el día de la prueba. Y no el 20, era el 20, no. El 23, Matías, el 23 es el día de la prueba, el día jueves, por si acaso. En la prueba va a entrar solo lo correspondiente a estadística descriptiva. Exactamente, eso es así. Afirmativo, Nicolás, es eso lo correcto. Así que vuestras dudas las vamos despejando. Ya, exactamente. Y ahora vamos entonces a continuar. Antes de continuar, vamos a preguntar si hay alguna duda. Estaríamos, si no, hasta ahora vamos a ver nuestro ejercicio y ahí a lo mejor aparecen algunas cosas que podrían no tener claras. Veamos un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos una información relativa a un estudio que tiene dos tipos de información incluida. Un nivel de calificación que tiene 3 estados, baja, media y alta, y la productividad, que puede ser deficiente, regular, normal y sobresaliente, de un grupo de trabajadores en una empresa. Entonces tenemos
cada trabajador va a tener una calificación que lo ubica en esta escala, baja, media, alta, y con un nivel de productividad que puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo, ya en ese rango. Y vamos a seleccionar entonces un trabajador. Esta selección de este trabajador vendría a ser el experimento aleatorio, donde este trabajador proviene de una empresa que está haciendo medidas basadas en estos criterios que están acá. Y lo que está acá representa la distribución de los datos de este problema. Por ejemplo, acá estarían aquellos trabajadores que fueron clasificados deficientes, ¿verdad? Y que tuvieron una calificación baja, media y alta, y hay 7 aquí, 3 acá y 0 acá. O sea, hay un total de 10 trabajadores que fueron calificados como deficientes y hay 7 que fueron clasificados como deficientes y buenos, regulares y buenos, ¿no es cierto? Perdón, baja y deficiente, baja y irregular, y así sucesivamente. En total, 7, 9, 14 trabajadores fueron clasificados como en una calificación baja. De manera que este número que está acá, este 3 que está acá, representa a aquel trabajador que fue calificado como en calificación media y que tuvo una productividad calificada como regular, ¿ya? Y aquí hay 4 que fueron clasificados como sobresalientes y también tuvieron una alta calificación y una productividad sobresaliente. De manera que aquí tengo en total 7, 10, aquí tengo 10, aquí tengo 9, y aquí tengo 4 y aquí tengo 5. ¿Ya? 10, 9, 4 y 5. Entonces, 10, 19, 23, 27, 28. Hay 28 trabajadores en total en esto. Entonces, si se selecciona al azar un trabajador, construya 2 posibles espacios muestrales e indique en qué consiste este experimento aleatorio. Bueno, ya sabemos en qué consiste el experimento. El experimento consiste en seleccionar al azar un trabajador y vamos a construir 2 posibles espacios muestrales. En realidad yo construí más de 2, pero vamos a ver qué posible. Yo construí 4, pero aquí tengo ya. Un posible espacio muestral podría ser que si cuando usted selecciona a un trabajador, el trabajador que seleccionó fue calificado con nivel de productividad deficiente, regular, normal o sobresaliente. No sé si el N es normal y sobresaliente, claro, correcto. O la otra alternativa, o sea, esto está claro, está bien que este sea un posible espacio muestral, porque cualquier trabajador que usted tome va a estar calificado en alguno de estos 4 condiciones que están acá. Por ejemplo, si usted dejara solamente estas 3 que están acá, no sería un espacio muestral. ¿Por qué? Porque habrían trabajadores que no están cubiertos por el espacio muestral, que serían todos aquellos que salieron como sobresalientes, por ejemplo. Ya. La otra alternativa es que usted lo ponga la calificación que ellos recibieron, de una calificación baja, media o alta. Entonces, cualquier trabajador que usted tenga va a ser calificado de cualquiera de esas formas, de manera que todos los trabajadores van a tener una asignación dentro de este conjunto. Ya, pero esta, por ejemplo, tiene 3 eventos, este tiene 4 eventos posibles, pero existe otra posibilidad, ¿verdad? Que yo tome cada uno de estas casillas. Bueno, porque, a ver, los B significa incluir a todo este grupo, incluir a todo este grupo, incluir a todo este grupo, estoy incluyendo a todos los individuos. Pero acá, donde pongo aquellos que recibieron una calificación baja y fueron calificados como productividad deficiente, son los que están en esta casilla. Por lo tanto, los que están en esta casilla representa este grupo, los que están en esta casilla representa este grupo, y así sucesivamente, hasta que yo llegue a ese, por ejemplo. Entonces aquí están todos los que cumplieron cada una de las condiciones
de haber sido calificado, por ejemplo, como sobresaliente y con condición deficiente, y aquí sobresaliente con condición sobresaliente. Entonces, acá tengo el conjunto de todas las combinaciones posibles asociadas a este. Bueno, este que está aquí es más completo que ese y ese, porque incluye a los dos anteriores. Finalmente, yo podría construir uno que asociara uno a uno lo que está asociado con el fenómeno aleatorio y con lo que hay en el espacio de resultados que yo quiero poner. ¿Cuál sería? Que cada proceso de selección lo va a asignar a un trabajador. Entonces tendría todos los trabajadores aquí desde 1 hasta 28. Entonces, estos 4 espacios muestrales que están acá definen el problema. Ahora, ¿de qué depende que yo use este o este? Va a depender del espacio muestral que yo quiera analizar en el problema, o del problema en cuestión. Entonces ahí tendría la solución para ese ejemplo. Ya. Segunda pregunta que nos plantean aquí. Si el trabajador seleccionado no tiene baja calificación, ¿cuál es la probabilidad de que no realice un trabajo deficiente? Ya. Ahora, importante. Como aquí se nos está planteando una probabilidad, nosotros tenemos que estar claros que las probabilidades se definen sobre los sucesos. Por lo tanto, yo tengo que definir los sucesos involucrados en el problema. Entonces, para eso vamos a darle solución al problema que se nos plantea. Si el trabajador seleccionado no tiene baja calificación, ¿cuál es la probabilidad de que no realice un trabajo deficiente? Entonces yo debería definir los sucesos. Aquí hay 2 sucesos. Uno, no tiene baja calificación. Y el segundo suceso es que no realice un trabajo deficiente. Entonces lo que yo estoy poniendo aquí, que lo que quiero calcular es la probabilidad de que no realice, aquí está, este D representa que realizó un trabajo deficiente desde el punto de vista productivo. Entonces, el complemento de deficiente me está diciendo que no realice un trabajo deficiente, D es deficiente, no realice un trabajo deficiente, pero nosotros sabemos que el trabajador que fue seleccionado no tiene baja calificación. Por lo tanto, baja calificación es B, y por lo tanto el complemento de B quiere decir que no tuvo baja calificación. Entonces cuando yo escribo acá, no, esta no es la única manera de escribirlo, lo puedo escribir de otra manera también. El complemento de D es exactamente la unión de este con este y con ese, y el complemento de B es la unión de este con ese, así que yo podría haber puesto la unión de M con A, y acá la unión de R con N y con S, también daría exactamente lo mismo. Pero prefiero dejarlo así, y aplico ahora directamente la definición de probabilidad de probabilidad condicional, diciendo que este debe intersectarse con ese para calcular la probabilidad de esa intersección y luego dividirlo por la probabilidad del suceso condicionante, que es B complemento. Entonces, ahora determino esta probabilidad en el espacio de resultados que tengo acá y digo, ¿cuánto vale la probabilidad de encontrar un suceso que sea complemento a C y que intersecte con B complemento? Ya, veamos. Tomemos el complemento de D. Ya, el complemento de D son todos estos elementos que están acá, ¿verdad? Este sería el complemento de D. ¿Estamos claros? Complemento de D, eso sería todo lo que no está en D. Ese serían todo el complemento de D. Ya, y el complemento lo intersectamos con el complemento de B. Veamos el complemento de B, este es B, por lo tanto, todos estos son el complemento de B. Entonces, si usted intersecta todo esto que está acá, todo esto que está acá, con todo eso que está acá, lo único que es común a todo esto que está aquí y a todo esto que está aquí es lo que está acá. Esa es la zona común de intersección. O sea, de aquí para allá y de aquí para allá, esta zona de intersección. ¿Cuántos elementos hay en la intersección? 3, 4, 5, 6, 7 y 4, 11. ¿De cuántos que hay en total en omega? En el omega hay 28. Entonces, 11 partido por 28 es la probabilidad de que ocurra que
salió un trabajador que no tiene calificación y no realiza un trabajo deficiente. Hay 11 sobre 28. ¿Y qué probabilidad tengo de que aparezca solo el suceso B complemento? Es decir, que no tiene calificación, baja calificación. El B complemento serían todos los que están acá, que son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14. ¿Sobre quién? Sobre el total. Y son 14 sobre 28. Y ahora, si usted ve, el 28 se cancela y el resultado es 11 sobre 14. ¿Ya? Ahora, por favor, poner atención a lo que voy a explicar. Una forma de ver la probabilidad condicional equivale a considerar el siguiente análisis. Mire, ¿qué está haciendo esto? Esto está básicamente diciendo, mire, que la probabilidad que usted quiere calcular está condicionado ya no al espacio muestral omega, sino que está condicionado a un espacio más reducido, que serían todos aquellos trabajadores, porque aquí dice el trabajador seleccionado no tiene baja calificación, o sea, ya es un dato del problema. Quiere decir que ya no estoy considerando los 28, sino que estoy considerando básicamente a este grupo. Y en este grupo, ¿cuántos hay? Hay 14. Por lo tanto, a ese sería el grupo. Lo que estoy haciendo con la probabilidad condicional es reducir el espacio muestral. Entonces lo estoy reduciendo a 14. Y dentro de estos 14 que hay acá, busco solo aquellos que tienen la condición de ser complemento de C. Y en este caso, de D, tengo este grupo, los que son, dentro de este grupo, los que son complementos, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Entonces me queda 11 dividido por 14 directamente. Ya, esa es otra forma de ver esta probabilidad condicional como una condición que hace que el espacio muestral lo va a reducir a la condición sobre la cual yo estoy trabajando. Ya, obtenga, dice, la probabilidad de complemento y compare los resultados obtenidos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es calcular qué tan probable es que no realice un trabajo deficiente. Ya, calculemos la probabilidad de que no realice un trabajo deficiente. ¿Cuál sería el complemento de D? El complemento de D serían todos estos que están acá. Entonces tengo 5, 7, 10, 12, 13, 14, 18. Entonces tengo 18 casos que están en el complemento sobre el total de casos que están acá. No está, esto no está condicionado, está sobre el total. Sería 18 sobre 28. ¿Ah? Entonces, ahora yo quiero comparar este resultado que está acá con este que está acá. Observe lo siguiente. En este resultado y en este resultado, en ambos, mi objetivo es calcular la probabilidad de que no realice un trabajo deficiente, porque aquí lo que me interesa es la probabilidad de que no realice un trabajo deficiente. Y aquí también. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese y ese? Que este no está condicionado y este está condicionado. Entonces, nosotros, cuando partimos la clase de hoy día, dijimos, hay dos situaciones donde la probabilidad de A condicionado con B es igual a la probabilidad de A, quiere decir que la condición influye a A o la condición no influye a A. Entonces la pregunta, quiero yo probar si se está cumpliendo esta condición o esta otra condición. Aquí está claro que lo que se está cumpliendo es la segunda condición. ¿Por qué? Porque la probabilidad de D complemento condicionado B complemento y la probabilidad de D complemento acá son distintas. 18 dividido por 28 no es lo mismo que 11 partido por 14. Por lo tanto, estas probabilidades son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de saber que un trabajador no tuvo baja calificación automáticamente me va a afectar el cálculo de la probabilidad de que no realice un trabajo deficiente. O sea, la probabilidad al saber esta condición o no al saberla son absolutamente distintas. ¿Ya? Eso es un resultado interesante de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otro concepto y después tengo varias
varios otros ejercicios que vamos a ir viendo, pero no quiero acelerarme mucho y quiero ver si hay alguna duda, algo que yo pueda ayudarle. Si no, puedo continuar. Continuar. ¿Mm? Ok, vamos a continuar entonces y nos vamos a conceptualizar un... Profe, yo tengo una duda. ya, perfecto. En el ejercicio, Ya, dime. dice, o sea, que por qué como que redujo como o sea, partió como la probabilidad hay de los bajos y de los deficientes. O sea, la unión de eso los partió como en la probabilidad de los bajos complementos, del bajo complemento. Ya. ¿Dónde está tu duda? Es como eso es parte como de la fórmula, sería así, como que por eso lo hizo así, ¿cierto? A ver, veamos. Ya. Como esto se trata de una probabilidad condicional, cuando tú te enfrentas a un problema de probabilidad condicional, usted tiene que siempre recordar, a ver, la base de la construcción de cualquier ejercicio está basado en los teoremas y las definiciones. Entonces, la definición y el teorema es clave. Entonces, yo, por ejemplo, acá definí como probabilidad condicional esto. ¿Qué dice? Que si usted quiere poner la probabilidad de A, por ejemplo, voy a poner una cosa cualquiera. Si yo aquí no quiero poner A, quiero poner R, y aquí quiero poner S, esto sería exactamente igual, pero lo A y lo B cambia por R y S, nada más. Por lo tanto, esta es una definición general, válida. Lo que yo ponga acá, si pongo complemento y complemento aquí o aquí complemento, no, da lo mismo. El A va a seguir, si es complemento aquí, va a ser complemento y aquí va a ser complemento. Por lo tanto, esta es la definición. ¿Ya? Esto es como el semáforo, que le dicen que por definición el verde, usted cada vez que viaje, se encuentra con el verde y tiene que parar, por definición. Si alguien me cambia la norma, bueno, a lo mejor no tengo que parar, tengo que seguir. Entonces va a ver de quién... La norma dice acá que la probabilidad condicional se calcula como un cociente de dos probabilidades. La probabilidad de la intersección y la probabilidad del suceso condicionante. ¿Ya? Teniendo usted claro eso, usted tiene resuelto prácticamente todo de una manera directa. Veamos qué es lo que preguntan acá. Dice, pero aquí tiene que darse cuenta primero que es una probabilidad condicional. Si yo digo, si el trabajador seleccionado no tiene calificación, pregunta, en esta frase que estoy dando acá, ¿estoy yo planteando una probabilidad? Respuesta es no. Usted no replantea una probabilidad. Usted lo que me plantea aquí es que el trabajador seleccionado no tiene baja calificación. Me está dando un dato, que el trabajador que usted seleccionó no tiene calificación. ¿Y dónde le estoy pidiendo la probabilidad? ¿A dónde se abre la pregunta? Dice, ¿cuál? La pregunta es todo esto, pero aquí donde se hace el signo de interrogación, dice, ¿cuál es la probabilidad? Aquí aparece la P, la probabilidad de que no realice un trabajo deficiente. Entonces pongo acá. Entonces lo que yo quiero saber es, ¿cuál es la probabilidad del suceso? Ahora viene el suceso. ¿Cuál es el suceso? No realice un trabajo deficiente. Si D es deficiente, el complemento significa no realice un trabajo deficiente. Y luego me dice, pero ojo, esto está condicionado a una información anterior que le dieron a usted, que el trabajo seleccionado no tiene calificación. Entonces digo, mi pregunta es una probabilidad condicional. Si es una probabilidad condicional, entonces voy a mi definición y digo, si yo quiero una probabilidad, calculo la probabilidad de intersección de esos dos, y digo, ya, listo, me voy para acá, y entonces busco acá y digo, probabilidad de esto intersectado con ese, y digo, por la probabilidad de eso. Y punto. Y se acabó. Y ahora busco estas probabilidades. Tal como están planteadas estas probabilidades acá, yo busco la probabilidad directa de la probabilidad del B complemento y busco, ¿qué es lo que es el complemento de B? Todos aquellos que cumplen con esta otra condición. Por lo tanto, 3, 6, 7, 8, 10, 2. Y ahí está la probabilidad
probabilidad de complemento. 14 sobre, lo estoy midiendo sobre omega acá. Y acá tengo la probabilidad de D complemento inter B complemento. Complemento de D serían todo eso. El complemento de B son todo esto. Por lo tanto, lo único común a esto y eso son 11 dividido en total, que son 28. Cuando hago la división de esta probabilidad por esta probabilidad, me doy cuenta de que yo podría haber resuelto el problema de otra manera. Y aquí digo, ¿qué está representando el complemento de B? El complemento de B me está diciendo todos los que no cumplan con la condición de B. Por lo tanto, estos son los que no cumplen con la condición de B. Entonces yo ahora ya no voy a trabajar sobre omega, sino que sobre este grupo. Y en este grupo hay 3, 6, 8, hay 10, hay 14. De los 14. ¿Cuántos de los 14 cumplen con estar donde no hayan realizado un trabajo deficiente? De este grupo que está acá, los que no cumplieron con la deficiencia son este, ese y ese. Por lo tanto, serían 3, S, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 8 y ¿cuánto era? 5, 6, 7, 11. Entonces sería 11 sobre 14. Entonces yo lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer de esto. Va a depender de si el resultado, si yo puedo o no puedo hacerlo, pero los dos resultados me van a dar exactamente lo mismo. Espero que haya quedado claro. Sí, sí, profe, gracias. Perfecto, ya, súper. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra nueva lámina y vamos a ver el concepto de independencia. Ya, entonces, ¿qué se dice respecto al suceso de independencia? Imagine usted que tiene dos sucesos y estos dos sucesos de omega, nosotros decimos que estos sucesos son independientes si se cumple que la probabilidad de la ocurrencia simultánea, así se lee esto, ocurrencia simultánea del suceso A1 y A2, se puede escribir como la probabilidad de un producto. ¿Ya? Si yo puedo escribir esto como la probabilidad de un producto, y no como la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 condicionado con A1, que fue lo que vimos anteriormente, entonces se dice que los sucesos son sucesos independientes. ¿Ya? Esto es por definición. Ojo, importante. Solo usted puede hacer esto si los sucesos son independientes. Si los sucesos no son independientes, entonces quiere decir que hay algún tipo de dependencia, entonces usted va a tener que hacer esto. Que la probabilidad de dos sucesos se va a escribir como la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B o la probabilidad de B por la probabilidad de B condicionado a A. O sea, esta es la otra forma de calcular una probabilidad de dos sucesos y la diferencia de esa con esta que acabamos de ver recién es que en este caso los sucesos son independientes y en el otro no, porque hay una dependencia que está dada por la probabilidad condicional. Entonces, mire el teorema. Dada esta definición, veamos este teorema. Dice, considere dos sucesos que son independientes. O sea, ya le están diciendo, mire, estos dos sucesos cumplen con esto. Entonces, si usted quiere calcular la probabilidad de condicional de A1 con A2, esto es exactamente igual a la probabilidad de A1. Es decir, que A2 no tiene ninguna influencia sobre A1. Esto es cuando los sucesos son independientes. Entonces lo vamos a demostrar. Tomemos la probabilidad de A1 con A2 y apliquemos la definición. Según la definición, esta es la probabilidad de A1 intersectado con A2 dividido por la probabilidad del suceso de la condición, que es probabilidad de A2. Y ahora apliquemos la condición de que el teorema dice que los sucesos son independientes. Y según la definición me dice que si son independientes, yo esta probabilidad de intersección la puedo escribir como probabilidad de producto, probabilidad de A1 por la probabilidad de A2. Se cancela este con ese y me queda probabilidad de A1. Por lo tanto, la probabilidad de A1 dado la A2 es igual a la probabilidad de A1, lo que quiere decir que A2 no tiene ningún efecto sobre A1 y es razonable porque son sucesos independientes. Ahora, si yo tuviera tres sucesos y usted me dice que los tres sucesos son independientes, entonces quiere decir que la probabilidad de A1 y A2
y A3 que ocurran simultáneamente, lo mismo que la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 por la probabilidad de A3. Pero siempre y cuando los sucesos sean independientes. Entonces uno puede probar si los sucesos son o no son independientes o hacer uso de ellos. Entonces ahora vamos a ver un problema donde vamos a ver el concepto de independencia y resolvamos el siguiente problema. Dice, la probabilidad de que A resuelva un problema es 2/3 y la probabilidad de que B resuelva el problema es 3/4. O sea, esto puede ser un individuo. Entonces el individuo A tiene una probabilidad 2/3 y este individuo B tiene probabilidad 3/4. ¿Ya? Si ambos intentan resolverlo independientemente, ¿veis? Aquí entra el concepto que tiene que ver con el concepto independiente. Si ambos intentan resolverlo independientemente, ¿qué significa? Que uno no va a tener ningún efecto, si uno lo hace bien, el otro no tiene por qué hacerlo bien o mal, son independientes uno de otro, no lo afecta. ¿Cuál es la probabilidad de que el problema sea resuelto? Ya, entonces, si A resuelve el problema B y B resuelve su problema, entonces la probabilidad de A o B equivale a decir cuál es la probabilidad de que el problema sea resuelto, porque lo puede resolver A, o lo puede resolver B, o lo pueden resolver ambos, pero además son independientes uno de otro. Entonces, por definición, la probabilidad de A o B me da cuenta de la probabilidad de que el problema sea resuelto, y eso es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de que ambos lo resuelvan. Pero como lo están resolviendo y cada uno es independiente, la probabilidad de que lo resuelvan en forma simultánea es la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que son independientes. Entonces la probabilidad de A unión B es la probabilidad de que lo resuelva A, que es 2/3, la probabilidad de que lo resuelva B es 3/4, menos la probabilidad del producto de 2/3 por 3/4. Y eso da 11 dividido en 12. 0,9166. O sea, esa es una probabilidad de que el problema sea resuelto cuando son sucesos independientes. Si no fueran sucesos independientes, la pregunta que pasaría, entonces esta probabilidad ya no lo puedo escribir como una probabilidad de producto, sino que tendría que haber puesto aquí la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A, que es la probabilidad que me habría dado la respuesta correcta, pero para eso alguien me tendría que haber dado la probabilidad de B condicionado con A, si no, no lo podría resolver, obviamente. Eso es la situación del caso. Entonces, este es el concepto de independencia, y que aquí vamos a resolver otro problema, un problema un poquito más complejo, pero que también la independencia es importante. Este es un problema que hemos hecho en prueba, así que todos estos ejercicios son bastante útiles en ese sentido. Ya, un cierto equipo de fútbol gana con probabilidad igual 0,6, pierde con probabilidad 0,3 y empata con probabilidad 0,1. ¿Ya? Entonces, el equipo juega 3 encuentros en un torneo que dura una semana. Determine la probabilidad de que gane al menos 2 encuentros en el torneo. Esa es una pregunta número 1. Y después determine la probabilidad de que gane los 3 encuentros en el torneo. Vamos a partir con el primero. Ya. Vamos a dar la solución en el siguiente caso. G va a representar el equipo que gana, P el equipo que pierde y E el equipo que empata. Entonces omega está formado por gana, pierde y empata, ¿cierto? La probabilidad de que gane es 0,6, la probabilidad de que pierda es 0,3 y la probabilidad de que empate es 0,1. Si usted suma 0,3, 0,9, 1. Por lo tanto, ahí está omega. ¿Ya? Omega está compuesto de G, P y E, que no lo puse ahí. Ya dice, determina la probabilidad que gane al menos 2 encuentros en el torneo? Entonces, veamos. ¿De qué forma puede ganar al menos 2? Al menos 2 significa que puede ganar 2 encuentros, pero también puede ganar 3 encuentros. Entonces, porque acuérdense que jugó 3 partidos. Entonces, veamos.
¿Qué probabilidad tiene de que gane 2 encuentros? Ya. Por ejemplo, juega el primero y juega el segundo, en ambos gana. Y en el tercero, empata. O, existe otra posibilidad, juega el primero y juega el segundo, y en el tercero pierde. Pero ganó en dos, en uno perdió uno y en el otro empató. Y ya no tengo más posibilidades con ganar, pero me queda una posibilidad todavía que gane los 3 encuentros. Juega el primero, gana. Juega el segundo, gana. Y juega el tercero, gana. Entonces, en este caso, yo tengo nuestras 3 posibles combinaciones, pero tengo que tener presente que esta forma de presentar el suceso, gana y empata, se puede dar de 3 formas posibles. ¿Por qué? Porque este es el primer partido, este es el segundo partido, este es el tercer partido. Primero, segundo y tercero. Pero podría haber sido que el primero ganó, el segundo empató y el tercero ganó. Entonces, como aquí hay 3 combinaciones, 3 casos de sucesos posibles, esto se puede hacer de 3 formas distintas. Entonces, que primero gane, que segundo gane, tercero empate, o empate, gane, gane, o gane, gane y empate. Entonces tengo 3 formas posibles. ¿Y qué probabilidad tengo de que ocurra este evento? La probabilidad de que gane vale 0,6. La probabilidad de que gane 0,6. Si este tiene probabilidad de ganar, ¿ya? Y además, cada partido con respecto a otra, yo asumo que son independientes, eso es bien importante, aquí no está indicado que es independiente, estoy asumiendo que cada encuentro en el torneo es independiente, bajo el supuesto de independencia, quiere decir que la probabilidad de la intersección yo la puedo escribir como un producto, entonces sería la probabilidad de este por la probabilidad de ese por la probabilidad de ese. Este y ese tienen la misma probabilidad, aparecen 2 veces, 0,6 al cuadrado, por la probabilidad de empatar, que es 0,1. ¿Cuántas veces se repiten estos sucesos en esa intersección? 3 veces. Segundo caso, tengo lo mismo. 2 veces gano, tengo probabilidad de la 6, y la probabilidad de perder vale 0,3, no 0,1. Por lo tanto, tengo 3 combinaciones posibles. Pero esta última, que está acá, solo se da de una forma, que gane, que gane y que gane. Por lo tanto, tengo una sola forma de encontrar ese resultado, y eso es 0,6 elevado al cubo. Y eso da 0,648. Y en el último caso, me dice, determine la probabilidad de que gane los 3 partidos. ¿Cuál es la probabilidad de que gane los 3 partidos? La única posibilidad que tengo es que gane el primero, gane el segundo y gane el tercero. No tengo combinaciones más que esas. Y como son independientes, la probabilidad de ganar por la probabilidad de ganar y por la probabilidad de ganar es 0,6 elevado a 3. Entonces ahí tengo las probabilidades asociadas a este experimento, bajo el supuesto que son independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Que si jugó un partido, el resultado que obtuvo no tiene ningún efecto en el segundo partido. Y eso se cumple la condición de independencia. Lo ideal habría sido que en este problema se hubiera puesto que son partidos independientes, pero uno los puede asumir porque es razonable que un equipo que gana no tiene por qué ganar en la segunda oportunidad, y por lo tanto se podría dar la condición de independencia. Yo creo que acá, entonces, hemos visto la definición de este concepto de independencia, y me gustaría saber si hay alguna duda. Sería muy bueno que podamos irla resolviendo. Entonces, resumiendo, tenemos el concepto de independencia como la probabilidad de intersección dividido por la probabilidad del suceso del condicionante, y el concepto de independencia. Son las 2 definiciones de hoy día, hasta ahora. Vamos a ver una tercera definición. Y con las definiciones que vamos a empezar a ver ahora, se amplía tremendamente el espectro de aplicaciones, por si acaso. Así que vamos a ver ahora de qué manera incorporamos nuevos conceptos. Ya.
Vamos a hacer muchos ejercicios, así que ahí vamos a ir abordando los problemas de a poco, y yo les subí un taller, entre paréntesis, ya sobre estos temas, para que ustedes los vayan revisando. A ver, les voy a mostrar algo de esto. El taller, aquí. Por ejemplo, aquí hay un taller, este tiene ¿cuántos ejercicios? Tiene varios ejercicios, y aquí hay varios ejercicios que están resueltos, ¿ya? Pero hay algunos que ustedes tienen que resolver. Aquí hay uno muy parecido al que aquí hicimos recién. Aquí hay un problema con un circuito que está resuelto, por si acaso. Aquí hay un par de problemas, y este último también está resuelto paso a paso. Así que tienen para entretenerse con algunas aplicaciones, pero ahora vamos a seguir con este concepto que vamos a revisar ahora. Vamos a definir lo que vamos a entender por una partición de suceso. ¿Qué es una partición de suceso? Vamos a considerar un B1, B2 hasta B sub K sucesos de una partición de omega, ¿ya? Entonces vamos a suponer que omega existe, este sería omega, y este es como una torta, ¿ves? Una torta que está subdividida en partes. Aquí estaría la parte B1 de la torta, la parte B2, la B3, B4, y aquí estaría la BK. Entonces, si yo uno todas las partes de la torta, lo que tengo es omega. Por ejemplo, esta podría ser la universidad, y cada una de estas podrían ser las facultades, o la facultad nuestra y cada uno de estos los cursos o las salas que tenemos en el curso, ¿ya? De manera que esta podría ser una fábrica, y cada una de estas es el local de producción de partes de la fábrica, por ejemplo. Aquí podríamos tener, esta podría ser la región metropolitana, las comunas, podrían ser las líneas de tren, aquí el sistema ¿cuánto se llama? El sistema de Transantiago, por ejemplo, y cada una de estas podrían ser las líneas de Transantiago, etc. Podemos tener una partición, básicamente es como dividir una torta en partes iguales o distintas, da lo mismo, pero la división de cada una de ellas. La gracia que tiene esto es que si usted le dan esta torta y usted se come un pedacito de acá, se está comiendo el pedacito suyo y no el de al lado. Entonces, estos son excluyentes, o sea, esto es para usted y esto es para su vecino. No son elementos comunes, no hay elementos comunes, por lo tanto la intersección que hay entre ellas es vacía. Ya, eso es bien importante. Ahora, si usted, ¿qué dice la partición? Si usted une este con este con este, la unión de todos los sucesos que hay acá le da origen a omega, el conjunto que está ahí. Segunda cosa, dice que si usted toma uno de estos y lo intersecta con esto, es vacía, quiere decir que son disjuntos. Y tercero, que la probabilidad de que a usted le den este pedazo a la torta es una probabilidad mayor que 0. O sea, torta va a comer. Eso es lo que quiere decir. Si se cumple todo esto, quiere decir que estamos frente a una partición de sucesos. Ya, esa es la definición, no hay nada más. Pero esta definición nos va a ayudar a otra definición, que es la de probabilidad total, el teorema de la probabilidad total. ¿Qué dice el teorema de la probabilidad total? Dice, mire, tome una partición de omega, o sea que ya le están diciendo, mire, se cumplan todas estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene aquí un omega que está dividido esto en B1, B2 hasta BK, pero aquí le dan un dato nuevo, le dice, y sea A un suceso asociado. Y acá yo dibujé el suceso, ojalá que se vea bien. Todo esto que está entre estas dos líneas que están aquí, todo esto que está acá representa A. Entonces, si yo miro A tiene partes de B1, tiene partes de B2, parte B3, parte BK. O sea que si yo uno esta parte, con esta parte, con esta parte, con esta parte y la uno todas, obtengo el A. O sea, el A es una subdivisión de cada una de esas partes. Por otro lado, tengo que el teorema me dice que la probabilidad de que ocurra este suceso, dada esta partición, que está definida en omega, la probabilidad de que ocurra este suceso es equivalente a la probabilidad
de un producto entre que ocurra B, que en este caso que ocurra B1, por la probabilidad de A, que ocurra A, condicionado a que ocurrió B1, o sea, que tenga que ver con esa parte, más la probabilidad del siguiente, más la probabilidad del siguiente, más la probabilidad del siguiente. Es decir, que la probabilidad de A es la suma de todos estos productos desde 1 hasta acá. De manera que esta probabilidad que hay de que ocurra este evento es una suma de productos de probabilidades. Y si usted analiza bien esta probabilidad de B por A condicionado con B sub I, nosotros esto ya lo vimos. Esta es la probabilidad de una intersección. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es demostrar que este teorema, esta ecuación que está acá, corresponde justo a esta probabilidad que está aquí. ¿Ya? Esto es lo que se llama el teorema de la probabilidad total. Y vamos a definir acá inmediatamente la demostración de este teorema. Entonces, yo voy a tomar aquí una partición de omega y voy a tomar un suceso asociado, como decía el teorema, y me voy a construir A. Entonces, veamos qué es lo que es A. A es esta parte que representa A intersectado con B. Si usted toma A y lo intersecta con B, le va a quedar solo esta parte, unido con A intersectado con B2, que le va a quedar esa parte, ahí ya tengo esas dos uniones, unido con la siguiente, unido con la siguiente, y así sucesivamente, y eso me queda entonces A inter B1 unido con A inter B2 hasta A inter BK. Esto es A. Ahora, la gracia que tiene es que B1 y B2 y B3 y BK son disjuntos, por lo tanto la probabilidad de A es la probabilidad de todo esto, me va a quedar la probabilidad del primero, más la probabilidad del segundo, más la probabilidad del tercero, y así sucesivamente hasta el último, y eso me va a dar entonces las probabilidades de cada uno de los sucesos que están acá. Y ahora yo sé que esta probabilidad la puedo expresar como un producto, la probabilidad de A inter B la puedo escribir como la probabilidad de B1 por la probabilidad de A condicionado B1 más, porque aquí yo no estoy asumiendo que son independientes, entonces esta sería la probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado B2 y así sucesivamente hasta la última. Entonces este término y este término representan probabilidades de intersección y son todos iguales, entonces los puedo sumar con una sumatoria de este término, este es el genérico, lo pongo ahí y hago correr el índice de 1 hasta acá y ahí quedó demostrado que la probabilidad total es una suma de productos de probabilidades entre una probabilidad condicional y una probabilidad no condicional. ¿Ya? Entonces, con eso tendríamos aquí Ignacio. A ver, Iván, dígame, tiene una consulta que hacer. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué los sucesos no son, ¿dónde? Independiente en cuál, en el teorema que acabamos de ver recién. Ya. No son independientes los sucesos porque el suceso A está incorporado, el suceso A está incorporado dentro de la parte de B1 a B sub K. Entonces, estos sucesos, de alguna manera, este suceso tiene una relación con partes de ello. Por lo tanto, ya dejan de ser hay una condición aquí que sean independientes, ¿ya? Entonces, el A inter B y el A inter B1 y el A inter B2 tienen un elemento que le es, ¿cómo se llama? Que le es común a esa condición. Entonces, al no ser sucesos independientes, estos sucesos, tenemos entonces que lo podemos expresar necesariamente como un producto. ¿Sí? No, veo su pantalla, quizá no la activó. Ah, perdón. Aquí. Lo que digo es que estos sucesos que están acá, estos son sucesos
este suceso con este B1 están condicionados por esta zona. Por lo tanto, dejan de ser independientes. ¿Me entiendes? O sea, estos sucesos de A y los sucesos de B tienen una relación. O sea, A solo lo puedo construir como partes de B. Por lo tanto, quiere decir que aquí no hay independencia entre estos sucesos. Entonces, aquí tengo que A y B1 tienen una relación, al igual que A y B2, entre el suceso y el suceso el suceso que ¿cómo se llama? Que lo intersecta y el suceso de interés. Entonces acá yo puedo expresarlo como probabilidad de B1 por la probabilidad de A, de que ocurra A, pero el problema de A puede estar condicionado a cualquier otro suceso. Entonces aquí tengo asociado solamente a parte de B1, solo a parte de B2 y solo a parte de B1. ¿Entiendes? Entonces hay una condición puesta de por medio. Si fueran independientes, todas estas cosas serían productos, pero no tendría sentido, digamos, la solución para este teorema bajo esa condición. ¿Ya? De esta manera tenemos entonces el teorema definido como el teorema de la probabilidad total, como la suma de estas probabilidades, ¿verdad? Como producto de probabilidades condicionales. Y finalmente, lo que ya vamos a dejar para la próxima clase es el teorema de Bayes, y con esto se nos va a abrir una pandora de problemas que se nos amplía enormemente, y seguramente hasta este tópico, ojo, hasta este tópico vamos a hacer una segunda prueba, ¿ya? Más adelante, después que hagamos la anterior, la vamos a referir solamente hasta el tópico de teorema de Bayes. Toda la parte de probabilidades que hemos visto va aquí, porque la cantidad de ejercicios que hay acá es muy amplia, y tenemos que, yo prefiero verlo en la próxima clase con más detalle. Vamos a retomar la probabilidad total y la probabilidad condicional, y aquí vamos a empezar a trabajar con ejercicios. Y aquí yo tengo un montón de ejercicios que están todos resueltos de aquí para abajo. Entonces, los vamos a ver con detalle en nuestra próxima clase. Por ahora, tenemos entonces 4 conceptos vistos hoy día. Primer concepto de probabilidad condicional. Segundo concepto de independencia entre sucesos. Tercer concepto, el que tiene que ver con partición de sucesos, con la división de los sucesos. Y el cuarto, con la probabilidad total. Y el quinto, que vamos a dejar pendiente para la sesión del día jueves, tiene que ver con el teorema de Bayes. Y la próxima sesión la vamos a dedicar exclusivamente a terminar con el teorema de Bayes y hacer solo ejercicios, ¿ya? Porque ya tenemos montado toda la estructura de probabilidad, y nos va a dar tiempo para ejercitarnos con esta nueva teoría. Y les quiero recordar que ustedes tienen a mano, ¿no es cierto? Vamos a recordar que tenemos una lista de ejercicios. Entonces podríamos empezar tal vez a hacer algunos de estos ejercicios que están acá, más los que tengo en el problema. Puedo pasar a explicar algunos ejercicios que están aquí, que pueden tratar de comprenderlo. Por ejemplo, este problema que está aquí tiene que ver con el concepto de independencia también. Si ustedes ven, las probabilidades se pueden calcular como probabilidades aquí, como producto de probabilidades, así que sería interesante que lo vieran. Y les voy a mostrar las formas de abordar algunos ejercicios de teorema de Bayes. Aquí también hay algunos conceptos involucrados que también son importantes que los podamos analizar. Y eso lo vamos a dejar para nuestra próxima sesión. O sea, nuestra próxima sesión es teorema de Bayes más aplicaciones, solamente sobre este tema. Si hay alguna otra duda, estamos en condiciones entonces de terminar nuestra sesión de hoy día, ¿parece? Que estén muy bien, chicos, a cuidarse bastante, y recuerden el jueves de mandarle al
el ayudante, la tarea, el ejercicio, y recuerden también que vamos a tener una prueba el día jueves próximo, que es el día 23. Así que estén muy bien. Próxima clase vamos a ver varios ejercicios y buenas tardes, que estén muy bien. Cuídense mucho.